Buenas tardes, colegas. Es un gusto saludarles. Espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Pues recordarles que hoy culminamos el módulo 2. Recuerden que la semana pasada habíamos trabajado el proceso estratégico de reclutamiento, selección y contratación. Hoy vamos a ver la parte 2 de este módulo 2, valga la redundancia, que está referido a las entrevistas conductuales por competencia. Entonces, lo primero que quiero hacer es validar si se ve la presentación que estoy proyectando y si al avanzar yo las láminas, ustedes ven que avanza. Miranda creo que levantó la mano. Hola, ¿cómo están? Sí, se ven. Gracias, muy amable. Bueno, entonces vamos a empezar tal vez con una breve introducción de lo que significa una entrevista conductual por competencia. Bueno, ustedes saben que la organización o las organizaciones, ¿verdad? En su afán de ser más productivas, de crecer, de desarrollarse, de ser más competitivas, de mantener una posición en el mercado, de ser reconocidas, etcétera, 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 pues necesita personas. Y esas personas las necesita con conocimientos, con habilidades, con destrezas, por decirlo de alguna manera. Entonces, no escapa, ¿verdad? Si recordamos la clase anterior, reclutamiento, selección y contratación, decíamos en el subproceso 2, selección, que se llevan a cabo una serie de actividades. Y dentro de esa serie de actividades estaban las pruebas. Había pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, pruebas de actitud, pruebas psicométricas, el polígrafo, los assessment centers, las entrevistas conductuales, incluso la grafología. Pero no olvidemos que para las empresas, para las organizaciones, las competencias de una persona son fundamentales. Entonces vamos a recordar varios conceptos. Vamos a recordar qué es una competencia o qué son competencias. Las competencias son todos aquellos elementos intrínsecos que posee una persona que le permiten o le facultan para desarrollar una actividad laboral. Eso es una competencia. Yo sé de algo y yo puedo hacerlo. Pero ¿qué quiere la empresa? ¿Qué quiere la organización? Que tú lo hagas, pero lo hagas bien, que sería calidad, y lo hagas a tiempo o en el tiempo requerido. Por lo tanto, normalmente eso se deja plasmado en el descriptor del puesto. Y ese descriptor del puesto sirve para medir el desempeño de la persona y también sirve para reclutar personas. Entonces, como la entrevista conductual por competencia tiene que ver con el proceso de selección, entonces, por eso se hace fundamental que nosotros sepamos el tema de competencia. ¿Cómo está conformada una competencia? Por 5 elementos. 1, conocimientos. 2, habilidades o destrezas. 3, actitud, que también se le puede llamar disposición, la parte emocional con la que lleva a cabo el trabajo, la actividad laboral. 4, juicio, capacidad de discernir. Discernir tiene que ver con debatir, discutir, pero sanamente, ¿no? Indagar, reflexionar, revisar, comparar, chequear, etc. Y finalmente 5, valores. No los valores de la empresa, los valores propios de cada persona que vienen de casa. ¿Qué son los valores? Son creencias arraigadas que tenemos que marcan nuestra actuación en la vida. Ejemplo, si yo sé que robar es malo, porque me enseñaron en casa de pequeño que robar era malo, yo no voy a robar.
porque yo tengo claro que eso es malo y lo tengo internalizado como un valor fundamental. Es un principio que me rige a mí. O sea, el principio tiene que ver con las pautas que rigen mi vida. Entonces, mi principio es no robo. Quiero plata, trabajo. Esos son los valores de la casa. Pero esos valores de casa juegan un papel importante para que yo pueda comprender, o todos podamos comprender, los valores de la empresa. Lo pueda conocer, identificar, comprenderlo, internalizarlo y actuar con los valores de la empresa. Un ejemplo de un valor de una empresa puede ser calidad en el trabajo, otro puede ser respeto, otro puede ser trabajo en equipo. O sea, hay muchos valores. ¿Okay? Dicho eso, dicho eso, entonces llegamos a la parte en que ya yo tengo, ¿se acuerdan de la terna, verdad? Que primero había una necesidad del gerente, se la planteaba de recursos humanos, el de recursos humanos hacía la búsqueda, aplicaba la técnica AIDA, llegaban los currículums, se tamizaban los currículums, se planificaba la entrevista inicial, luego se planificaban las pruebas diversas, luego de eso quedaban 3 o 4 candidatos y a esos candidatos preparábamos un informe, se lo entregábamos al gerente de línea y le decíamos, de todas las personas que se postularon, aquí hay un informe con los más resaltantes o con los que tuvieron una actuación más resaltante en este proceso de selección. Y entonces el gerente de línea podía revisar, podía incluso entrevistarlo y finalmente le decía a Recursos Humanos, quiero que le hagas primero que nada la oferta a esta persona. Recursos Humanos le hacía la oferta. Si aceptaba, entonces se iba al proceso de contratación. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada. Y en el proceso de contratación yo le presentaba, como Recursos Humanos, le presentaba la propuesta de servicio y la propuesta económica. La propuesta de servicio le explicaba todo lo que va a hacer. Y en la propuesta económica, entonces le doy la pauta de todo lo que es retribución, beneficios, incentivos económicos, para esperar su respuesta si era afirmativo o negativo. ¿Okay? Entonces ahora estamos ahorita en la terna, estamos con los 3 candidatos y el gerente de línea me dice, yo quiero conocer más de esa gente. Entonces yo le digo, pues voy a aplicar la entrevista conductual por competencia. Entonces partamos de lo siguiente, porque voy a irme, esta presentación ustedes ya la tienen en la plataforma, ahí tienen que es una entrevista, cómo se define, qué se pretende con la entrevista, cuáles son los objetivos, los tipos de entrevista y vamos a llegar acá donde hay una batería de muchas preguntas, que ahí se las dejé, pero me voy a centrar en estas 10 preguntas tipo conductual y si nos da chance vemos estas otras 7 preguntas, ¿no? Entonces, una entrevista conductual por competencias busca conocer aspectos conductuales y emocionales del aspirante. No busca conocer conocimientos técnicos ni habilidades, sino busca conocer cómo se comporta, cuál es la tendencia de comportamiento, cómo maneja una situación u otra a nivel emocional, etc. ¿Por qué hago esta? Porque se supone que anteriormente en las pruebas yo llevé a cabo pruebas de conocimiento, ¿verdad? Pruebas de habilidades. Entonces ahora quiero, esa es la parte de conocimientos y habilidades. Ahora quiero tocar la parte de actitud, la parte emocional. Entonces aquí hay una serie de preguntas. Yo le voy a decir la pregunta y le voy a explicar qué se quiere y qué esperaría un entrevistador, ¿ok? Entonces, nuestra primera pregunta, solamente déjenme ver si logro compartir la pantalla acá. Voy a hacer algo. Ya siguen viendo las preguntas, ¿verdad? Siguen viendo las preguntas ustedes, ¿cierto? Sí, maestro. Ok, entonces ahora quiero dividir la pantalla para que podamos, que no me gusta trabajar sin ver al menos los nombres de ustedes. Me gusta ver ahí. Ok, entonces más o menos tengo aquí una pequeña división de ambas. Ok, aquí está. Bien, aquí lo tengo. Entonces, fíjense, igual que al principio, esto hay que tenerlo preparado, ¿ok?
yo debo convocar a la persona, una fecha, un horario, debo tener lista la sala. Puede ser que me acompañe alguien también, no necesariamente debo estar solo. ¿Ok? Entonces, fíjense la primera pregunta, tipo conductual por competencia. Repito, no busco conocimientos ni habilidades porque eso ya lo diagnostiqué. Busco más la parte conductual, emocional. Cuéntame cómo trabajaste efectivamente bajo presión. ¿Qué busca una pregunta como esta? Primero, saber si el entrevistado tiene claro qué es trabajar bajo presión y que el ejemplo que me dé me sirva a mí para poder determinar y medir, de acuerdo a ciertas variables, si realmente fue algo bajo presión, fue algo muy sutil o muy ligero, ¿verdad? Una de las respuestas que espera el entrevistador en este caso, el entrevistador experto, es que la persona no se enfoque en dar excusas, sino incluso si no lo puedo, si no lo pudo resolver, decirlo. Bueno, a mí me tocó en una oportunidad entregar un proyecto que tenía un equipo trabajando, pero a última hora me cortaron 2 semanas y el plan que yo tenía para terminar en 2 semanas lo tuve que reducir a 2 días y en 2 días tuve que hacer con mi equipo lo de 2 semanas. Eh, Evidentemente me mentalicé de que ya no podía tener un horario cómodo hasta las 5 de la tarde, que tenía que saber transmitirle a mi equipo el esfuerzo que había que hacer. También le transmití al equipo que no nos enfocáramos en el problema, sino en la solución. No nos enfocáramos en que yo me tengo que quedar hasta tarde, porque el que se tenía que quedar hasta tarde y no tenía vehículo, yo le proveía un transporte, yo suministraba los alimentos, pero mi meta era que el equipo no perdiera el interés y el ánimo en sacar el trabajo, lo que era en 2 semanas, en 2 días. Esa fue mi experiencia. Fíjense que es una respuesta bien profesional, donde se ve que hay liderazgo. La gente no se quejó, sino que dijo, después veremos por qué nos cambiaron las señales. Ahora vamos a enfocarnos en resolver. Sí hubo presión, porque evidentemente ahora, algunas veces uno escucha a personas como que es que mi jefe fue muy responsable, ¿cómo me va a cambiar? Tal vez él no quiso cambiarlo así, tal vez más arriba se lo cambiaron. Tal vez la situación del entorno laboral, el entorno externo, la competencia le hizo cambiar, tal vez una ley los hizo cambiar de la noche a la mañana. Por eso es que cuando nosotros lideramos algo, no debemos circunscribirnos solamente a la empresa, debemos saber que hay afuera que puede afectar nuestro trabajo, para bien o para mal. Ese es un ejemplo. Otra, ¿cómo manejas un desafío? Entonces aquí lo interesante es determinar qué es para el entrevistador un desafío. Un desafío normalmente tiene que ver con aspectos que nunca he manejado o no manejo de manera cotidiana. Un desafío puede estar orientado a que carezco de herramientas o carezco de tiempo o carezco del personal adecuado, pero hay que lograrlo y hay digamos, un camino para lograrlo. Entonces yo saco a relucir mi capacidad de liderazgo, mi capacidad de planificación, mi capacidad de, de gestión, mi capacidad de convencimiento, etcétera. Y una respuesta normalmente que se busca acá es que uno diga, bueno, normalmente los desafíos afectan variables como el tiempo o los recursos. Yo para asumir un desafío trato de tener primero que nada la mayor cantidad de información, conocer el impacto y los riesgos para entonces poder hacer un plan de trabajo con mi equipo. Si es con equipo y si es individual, pues lo hago individual. Ese es un tipo de respuesta que uno espera. ¿Por qué? Porque uno dice acá, la persona piensa en grandes y piensa sistemáticamente. Se reconoce que el liderazgo es fundamental. Sabe que los riesgos son fundamentales para lograr ese desafío, que sus competencias y las de sus miembros del equipo también. Y que por lo tanto, cuando tenga esa claridad y toda la información, entonces va a hacer un plan de trabajo que pueda soportar ese desafío y sacarlo adelante. Esa es una respuesta que esperaríamos, ¿verdad? Otra, ¿alguna vez has cometido un error? Cuando alguien dice no, ya yo automáticamente lo descarto, porque muchas veces cometemos errores involuntarios por agotamiento. Yo puedo cometer un error por agotamiento. No por eso soy un mal profesional, no por eso lo hice intencional. Entonces, lo primero que busca aquí el entrevistador es escuchar, sí, sí he cometido errores.
algunos involuntarios en su mayoría, otros puede ser porque no tengo la información, otros porque no tengo el conocimiento, pero me hago responsable, sea involuntario, sea voluntario. Esa respuesta mata a cualquier entrevistador, porque la persona está siendo honesta, no se está vendiendo como el Superman que no comete errores y sabe que hay que afrontar la responsabilidad. Otra pregunta, dame un ejemplo de una meta que alcanzaste y dime cómo lo lograste. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Si lo que me está planteando como ejemplo es una meta significativa, entonces cosas como, por ejemplo, en mi último trabajo o en un trabajo hace ya unos años, me tocó esto, me tocó lo otro. Por ejemplo, eh, estaba en el negocio tal y de la noche a la mañana, por no tener un monitoreo adecuado, la competencia sacó un producto extraordinario y comenzaron a bajar nuestras ventas porque nuestro producto que competía con ellos ya no era competencia de su nuevo producto. Entonces, nosotros teníamos como meta en corto tiempo rediseñar nuestro producto, darle un sentido de utilidad mayor al que tenemos y incluso al de la competencia. Eso nos llevó a trabajar horas extras, incluso amanecer, apoyarnos en los contratistas, incluso que amanecieran, manejar un presupuesto improvisado, es decir, aprobar un presupuesto improvisado o de una manera expedita, porque la directiva sabía que tenía la gente con capacidad, pero el esfuerzo que iban a hacer se tenía que equilibrar con presupuesto. Y de esa manera, armando un equipo, dejando claro el daño que nos podía hacer la competencia ante la pérdida de clientes, eso nos sirvió de motivación y desarrollamos y alcanzamos la meta. Y hoy en día ellos venden y nosotros venden, pero ya ellos no son exclusivos. Nosotros también obtuvimos digamos, nuestro avance cuando. ¿Y qué nos dio esto como aprendizaje? Que no podemos olvidar la competencia, que tenemos que estar constantemente conocedores de qué hace la competencia. Fíjense que esto lo piensa un líder, esto lo piensa una persona con visión sistémica, con habilidades conceptuales, que ve más allá del día a día. ¿Ok? Vamos con otra pregunta. Describe una decisión que tomaste que no era popular y cómo la manejaste. Normalmente las decisiones no populares es que cuando por alguna razón hay que despedir a personas, no por su capacidad, sino porque la empresa no los puede tener, porque posiblemente bajó la productividad, mm, no tenemos la capacidad de pagarle, a pesar de que reconocemos que lo merece y lo vale. Entonces se convierten en decisiones poco populares, cosas como, por ejemplo, que vamos a reestructurar el horario. Entonces ahora el horario es que tenemos 20 años en esta empresa trabajando de lunes a viernes y de la noche a la mañana nos piden trabajar los sábados hasta las 12. Entonces, bueno, más allá de yo ampararme en la ley, yo hice un proceso comunicacional, les indiqué a los trabajadores que primero no estábamos alterando la ley, que está dentro de la ley, las 4 horas para llegar a las 44 semanal, que esto no iba a generar un retrabajo o una recarga de trabajo, sino que buscamos ser más productivos para ser más competitivos, para no salir del mercado y ser una empresa que se mantiene a la vanguardia. Y por eso es que estamos cambiando el horario. Y no lo estamos avisando que hoy viernes para el próximo lunes, lo estamos avisando con 3 meses de antelación, por ejemplo. Y eso les da a ustedes una perspectiva de que si tenían actividades los sábados, tienen 3 meses para irlas replanificando. Ese puede ser un ejemplo válido, que el entrevistador dice, bueno, no solamente fue una decisión impositiva, sino fue una decisión que no había otra cosa que hacer, pero la manejaron con tiempo, aplicaron comunicación, mostraron los beneficios, se ampararon en la legalidad y le están dando un tiempo suficiente a aquellas personas que no esperaban esto, pues que tienen un tiempo para replanificar sus actividades. Eso es mucho de liderazgo. Entonces, esa es una respuesta tipo que espera el entrevistador. Vamos con otra. Dame un ejemplo de cómo trabajas en equipo. Parece una pregunta sencilla, pero tiene un trasfondo muy importante. Una de las cosas que buscamos nosotros como entrevistadores con esto es saber hasta dónde comprendemos que es un equipo. En un equipo hay problemas. En un equipo algunas veces falla la comunicación. En un equipo algunas veces quiere prevalecer el individualismo en lugar del colectivismo. Entonces una respuesta óptima sería, bueno,
Yo como líder, por ejemplo, de este equipo, lo primero que hago es eh, preparar unas normas de convivencia en este equipo. Las comparto con ellos y les doy la oportunidad de mejorarlas, de ajustarlas mientras sea posible. Dejo claro la línea de mando y dejo claro la línea de comunicación. Y les dejo claro que el hecho de que una parte del equipo lo haga bien no significa que estamos bien. Estamos bien cuando todos alcanzamos nuestros objetivos internos, sean pequeños, medianos o grandes. Ese es el principio de la cooperación. Entonces, de esa manera, yo trabajo en equipo, o sea, yo reconozco que hay brechas y yo debo estar atento a esas brechas como lo acabo de mencionar. Eso es una respuesta suficiente para un entrevistador, ¿verdad? Vamos con otra. ¿Qué haces si no estás de acuerdo con alguien en el trabajo? Mire, eso es normal. O sea, yo no tengo por qué estar de acuerdo. Tal vez yo lo que respeto es la línea de mando. Tal vez mi jefe me dice, mire, hay que hacer esto. Yo le digo, mire, jefe, yo considero que mejor hay que hacer esto y le doy criterio por esto y por esto. Y si el jefe me dice, no, es como yo digo, ya yo sé que hay una línea de mando. Ya yo sé que yo di mi punto de vista y yo igualmente sé que yo di mis criterios. Yo esgrimí mis criterios porque no estoy de acuerdo. Ahora no voy a caer en la tentación de decirle, yo se los dije, ustedes no me hicieron caso, o sea, en ser acusadores. No. Si hay que recoger los platos rotos, se recogen y se sigue trabajando. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puede ser que no esté de acuerdo con un colega o con un supervisor o con un colaborador, pero lo importante es que yo le diga por qué, no solamente que imponga mi mando, sino que yo le diga por qué, le dé mis criterios o le dé mi punto de vista, buscando que el otro comprenda. Igualmente espero que el otro me explique su punto de vista y yo comprender para ver dónde coincidimos y llegamos a una solución consensuada. Eso es parte del trabajo en equipo, de no estar necesariamente siempre de acuerdo. Una respuesta como esta es la que espera el entrevistador, porque sabe que la persona no está imaginando pajaritos por ahí volando, sino que es una realidad que puede ser que no estén de acuerdo conmigo o yo no esté de acuerdo con alguien. ¿Okay? Otra, compárteme un ejemplo de cómo fuiste capaz de motivar a los empleados o a un compañero. Mire, la motivación no es solamente dinero. Eso es lo que espera escuchar el entrevistador. Que el entrevistador le diga, bueno, mire, lo primero que yo parto es reconocer que la motivación no debe ser exclusivamente dinero. El dinero es importante, solo que estamos acostumbrados que es lo más importante para nosotros como elemento motivador. Pero, por ejemplo, yo puedo motivar a la gente con un programa de capacitación. Yo puedo motivar a un trabajador mandándole a una pasantía a otro departamento a conocer cómo se trabaja allí y posiblemente en un futuro lo puedo cambiar o tiene cabida en ese departamento dentro de su proceso de crecimiento o plan de carrera. Yo puedo motivar a un trabajador escuchándolo, escuchando sus problemas, escuchando sus puntos de vista. Es decir, la motivación es parte del liderazgo y es parte de las relaciones interpersonales cuando las manejamos con equilibrio emocional. Una respuesta como esa mata al entrevistador en el buen sentido de que dice, esta persona es líder, es planificado, es realista, sabe cómo abordar situaciones difíciles, mantiene o maneja un equilibrio emocional. Porque hay personas que tú tratas de motivarlo, por ejemplo, en una capacitación, pero no le das más nada. Le dices, el lunes te toca un curso, un seminario, y te lo dije hoy viernes. Entonces tú dices, ¿cómo me lo vas a decir el viernes? Yo tengo el lunes una serie de entrevistas, yo planifiqué mi semana, y tú me vas a decir hoy viernes a las 5 de la tarde que el lunes. No, no voy a ir. La persona no se motiva. Ahora, si tú con antelación le dices, dentro del programa de desarrollo y capacitación, estás como candidato para ir a una capacitación de varias, pero el lunes tienes una donde el objetivo principal es este, los temas a tratar son estos. Como hemos hecho un diagnóstico de tu perfil, vemos que tienes estas brechas y queremos cerrarlas con estas capacitaciones que te van a dar nuevas competencias y eso te va a permitir hacer un trabajo más efectivo, más rápido, más productivo y vas a tener un camino para ir avanzando en la empresa. Es distinto porque ahí lo estoy motivando. Pero la capacitación no es una orden, es un proceso comunicacional
motivacional. ¿Ok? Y la última nos dice, ¿has manejado una situación difícil? Bueno, yo creo que todos los días hay situaciones difíciles, solo que no tienen los mismos impactos. Entonces, una respuesta que espera el entrevistador es, sí, he manejado muchas situaciones difíciles, una de mayor impacto que otra. Le voy a mencionar alguna, entonces uno espera que me diga alguna. Por ejemplo, eh, con el tema del COVID, llegó un momento en que el 50% de mi personal estaba de reposo médico por el tema del COVID. Tenía unos clientes a los cuales le tenía que entregar productos o servicios. No necesariamente me podía venir a ayudar cualquiera, porque había gente que quería ayudarme, pero no tiene las competencias, porque la unidad donde yo estoy o estaba es muy particular. Entonces no nos quedó otra que hablar con los colaboradores y decirles, mira, ante la situación que tenemos una serie de compañeros de baja de reposo médico, tenemos unos clientes que confían en nosotros. La única manera de sacar la producción es haciendo guardias nocturnas. Entonces, yo soy el primero que voy a empezar a amanecer aquí. Vamos a hacer las guardias nocturnas. Tal vez las guardias va a ser solo por una semana, pero para sacar todo ese trabajo pendiente, ya hablé a la directiva y vamos a darle unos días libres cada vez que amanezcamos, pero yo tengo un plan de cómo hacer la productividad haciendo horarios de noche, por ejemplo, gente que va de 5 a 11 de la noche y gente que va de 12 a 11 de la noche a 6 de la mañana. Y así nos vamos a ir turnando. Ya pedimos ayuda al departamento tal para que nos apoye en la parte administrativa, atender teléfono, esas cosas. Nosotros nos vamos a encargar de la productividad. ¿Qué situación más difícil que esa o como ese ejemplo, verdad? Pero yo debo ser capaz ante el entrevistador de dar detalles claros y precisos, porque situaciones difíciles hay muchas, solo que algunas, el impacto y los riesgos son menores que otras. ¿Okay? Entonces, aquí tienen un ejemplo de entrevistas conductuales. De hecho, en esta presentación hay más de 100 preguntas que pueden tomar. Si nosotros avanzamos la lámina, vamos a ver que esta matriz que tiene 10 preguntas es el significado de cada pregunta de estas 10 que acabamos de ver. ¿Okay? Por lo tanto, me voy a ir a las últimas 7, a estas que están acá, a estas últimas 8, 2, 4, 6, 8, para que nos sirva de ejemplo. ¿Okay? Para luego poder explicarles cómo va a ser su proyecto. Otras preguntas de seguimiento a nivel de entrevistas conductuales por competencias. Por ejemplo, ¿has trabajado en múltiples proyectos? Dime cómo priorizaste. Aquí lo que quiere el entrevistador es saber hasta dónde conoce el impacto y los riesgos. Entonces, una respuesta que espera el entrevistador es, bueno, mire, sí he trabajado en múltiples proyectos y he trabajado en múltiples proyectos simultáneos, por lo menos 2 o 3. Entonces, lo que he hecho yo para priorizar es sentar a cada gerente y decirle, usted quiere que yo haga esto en 30% de mi tiempo, usted quiere en este el 50% y usted quiere en esto el 20%. Para el del 30 quiere que haga esto, para el del 50 esto y para el del 20 esto. Usted quiere que lo entregue en este tiempo, en este tiempo y en este tiempo. Yo tengo las competencias y tengo el equipo para hacerlo. Ahora yo quiero que ustedes tres me digan, sean ustedes, no yo, cuáles son las prioridades. ¿Cuál hago primero? ¿A qué le doy más prioridad? ¿Al de 30%, al de 50% o al de 20%? Porque si yo priorizo, el otro se va a sentir afectado. Fíjense, los tres me están pidiendo respuesta. Yo puedo darle respuesta a los tres, solo que a los tres no lo puedo hacer simultáneamente. Entonces le digo, prioricemos por dónde comienzo, con quién sigo y con quién termino. De esa forma yo puedo priorizar en múltiples proyectos. Esa es una forma, ¿ok? Es una forma. Entonces al entrevistador le gustaría escuchar palabras como esa. La siguiente, ¿cómo te manejas cuando tienes que cumplir plazos ajustados? La respuesta aquí que quiere el gerente es, yo tengo un plan. Y si yo estoy con un tiempo ajustado es porque en el camino me desvié. Y si yo me desvié, yo tengo que saber la causa de la desviación, el impacto y qué acciones voy a hacer para volver a tomar la senda del tiempo y no seguirme atrasando. Si yo tengo plazo ajustado es porque yo estoy dejando cosas pendientes o le estoy invirtiendo más tiempo a lo planificado en una actividad. Eso significa que yo no planifique bien los tiempos. Es una respuesta honesta y coherente. Es una respuesta de un líder y eso es lo que quiere escuchar el entrevistador. Otra, ¿cómo manejas cuando se interrumpe tu horario? Bueno, pueden haber muchas variables, ¿verdad? Entonces, una respuesta que espera el entrevistador es, bueno, si he estado en horarios
normales de oficina o he estado en horarios rotativos, primero identifico la causa de la interrupción, si es una causa imputable a la empresa, si es una causa natural, si es una causa imputable a decisiones del ejecutivo, o sea, leyes, yo tengo que ver. Lo segundo que hago es ver cómo impacta mi carga laboral que tenía planificada. Y cuando tenga claridad del horario, cómo va a quedar, entonces replanifico cómo voy a darle continuidad. Porque si tengo una interrupción de trabajo, lo lógico pensar es que estoy retrasado ya. Perdí toda la mañana porque me ocuparon otra cosa y me dijeron, no importa, para el proyecto, vente para acá. Ya yo sé que mi proyecto hoy tiene un 50% de retraso porque perdí la mañana o la invertí en otra cosa. Y eso lo debo dejar claro ante mi supervisor. ¿Okay? Otra, ¿cómo manejas cuando se interrumpe? Ah, no sé, lo vimos, perdón. ¿Qué haces si no estás de acuerdo con un compañero de trabajo? Creo que lo vimos y lo ideal es esgrimir cada uno sus argumentos de lo que está tratando de defender y buscar la manera, de la forma más equilibrada emocional, llegar a un acuerdo. No perder la cordura. Esa es una respuesta aceptable, muy bien. Dame un ejemplo de cuando no escuchaste, o sea, cuando hiciste algo sin haber escuchado. Bueno, aquí uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta es la honestidad. Si yo estoy haciendo algo por suponer, hay una probabilidad de que yo cometa un error o no tenga la información completa. Si fue intencional, es una falla emocional mía, es una falla actitudinal y yo tengo que hacerme consciente y corregirla. Esa es la respuesta que espera el entrevistador. ¿Okay? Otra, ¿qué haces si no estás de acuerdo con tu jefe? La anterior era si no estás de acuerdo con alguien, este con tu jefe. Igual, yo le planteo mi punto de vista, le planteo mis argumentos, pero con respeto. No porque sea el jefe, sino porque es una persona. Si no estoy de acuerdo con mi colaborador, hago lo mismo. Si no estoy de acuerdo con mi par, hago lo mismo, con respeto, pero argumento. O sea, no por lo que yo creo. Es que yo creo que si lo hacemos así, ¿por qué? Porque es que, no, yo tengo que decir, yo estoy orientado a esta idea por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Eso se llama argumentar. Y eso nos lleva a un debate más amplio donde podemos luego ver hasta qué punto podemos llegar a un acuerdo. ¿Okay? La otra, ¿cómo manejas cuando hay un conflicto entre los miembros de tu equipo? Bueno, mire, un líder no puede evitar que haya conflicto. Lo que sí puede evitar es que se propague el conflicto. Pero un líder, cuando comienza a trabajar con un equipo, lo primero que debe dejar claro, ya lo dije, son las normas de convivencia. Y esas normas de convivencia debe tener un lugar, un apartado, un segmento que diga cómo vamos a manejar las diferencias. Porque es normal tener diferencias con un compañero, es normal. Solo que en el protocolo debería decir, es normal tener diferencias, pero se exige tratar la diferencia con respeto, con información veraz, oportuna y confiable y con criterios sustentables. Porque si yo veo que dos colegas están discutiendo, digo, están discutiendo ideas, están discutiendo de trabajo, no lo están personalizando. El problema es cuando lo personalizo. Entonces tuve una discusión con Catherine o con Cindy, ahora no les hablo, ya no les doy los buenos días. Eso es es una brecha que yo tengo emocional. Pero yo tuve ayer una discusión con ellas de trabajo, de ideas, y hoy siguen siendo mis compañeras igualito. Igualito le doy los buenos días por normas y porque me gusta dar los buenos días. Y tal vez hoy seguimos discutiendo y discutimos ideas para el trabajo, para el proyecto, no para hacernos enemigos. Entonces ese es el problema, que como somos desequilibrados emocionalmente, es decir, no manejamos la inteligencia emocional, entonces yo personalizo la diferencia que tengo con Catherine o con Cindy. Entonces ya no les hablo o las veo feo. Eso es una inmadurez de mi parte emocional. Entonces eso lo tiene que ver el líder, eso lo tiene que atender. ¿Okay? Finalmente dice, ¿cuál es el logro más importante de tu carrera? Cuando hacemos esta pregunta, hay personas que empiezan que yo me casé, que tengo mi hogar, que tengo mi casa, que tengo mis hijos. Eso está bien, es un logro y es muy bonito. Yo te estoy preguntando por tu carrera, no por tu vida privada. Entonces, algunas veces uno tiene que recalcar, oye, la pregunta está enfocada a tu carrera profesional. Profesional, ¿ok? Pues mire, es una pregunta abierta. Cada quien puede esgrimir lo que para él o ella es el éxito o el logro más importante
de su carrera. Yo he escuchado cosas como, por ejemplo, que me dicen algunas chicas, bueno, mira, para mí el logro más importante es que estando yo en embarazo de alto riesgo, luego nació mi bebé, gracias a Dios todo bien, y estando en esa etapa de postnatal, de amamantar y de cuidar, yo no bajé la guardia con mi carrera, mis estudios, mi maestría, lo que sea. Entonces, para mí el logro más importante fue tener un plan donde atender a mi bebé y un plan donde atender a mis estudios, por decirlo así, o a mi carrera. Entonces eso demuestra coraje, planificación, determinación, eh, tener metas, y eso es lo que quiere escuchar, o algo parecido a eso es lo que quiere escuchar el entrevistador. Entonces fíjense, aquí no preguntamos nada, cómo se hace un balance, cuáles son las técnicas de mercadeo más modernas, cómo haces tú para escribir un código fuente en HTML, o sea, nada de eso, porque eso se supone que ya lo hice atrás. Aquí estoy ya en la terna, estoy con los 2, 3, 4 candidatos claves que son los que han salido mejor evaluados durante el proceso de selección. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esta entrevista? ¿Por qué hacemos esta prueba? Porque yo hasta ahora he evaluado conocimientos y habilidades, no he evaluado la parte actitudinal de la persona. Lo que hemos dicho desde el principio de hoy. ¿De qué me sirve tener una persona profesionalmente muy buena en su trabajo? Es ingeniero, es mecánico y técnicamente es muy bueno. Pero cuando le toca relacionarse con aspectos que tienen que ver con las emociones, ahí estalla, ahí fracasa. No me sirve porque no va a ser productivo y no va a manejar la calidad. Entonces, la entrevista conductual nos ayuda a eso. Hay otras técnicas como el Assessment Center, que les voy a subir un material para que lean del Assessment Center, que es una técnica de dramatización o simulación, donde la base es la observación y observamos el resultado de la dramatización que está asociada a casos de X. Planificación, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, cooperación, manejo de incidentes y conflictos, sinergia, lo que sea. Entonces los observadores tomamos en cuenta el comportamiento de la persona en esa dramatización y eso nos da un perfil emocional de actuación que lo podemos trasladar imaginariamente en un futuro a la empresa. ¿Cómo sería esta persona que aquí se comportó así estando trabajando? Y eso es lo que hacemos en el assessment. Y finalmente, algo que ya les había dicho que se usa muy, pero muy poco, que es la grafología. La grafología es una técnica que estudia el comportamiento de la persona basado en los rasgos de escritura. Y ahí se obtienen, son tendencias de comportamiento, tendencias, no sé, no es 100%, digamos, exacta, pero sí tiene unas tendencias que me dan a mí una idea más amplia con la entrevista conductual y con el assessment de crear un perfil de una persona. ¿Okay? Bien, quiero explicarles cómo va a ser el proyecto, pero antes quiero consultar si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna duda. ¿Se comprendió el enfoque de lo que es una entrevista conductual por competencias? Sí, maestro. Bueno, de hecho yo quería agregar un pequeño comentario con lo que mencionaba sobre el Assessment Center. Hay una película que es bastante buena. Hola, no sé si me escuchan. Estoy preguntando si hay alguna duda, alguna aclaratoria, alguna consulta. Sí, sí, maestro, yo nada más quería dar un pequeño aporte con respecto a lo que usted Bueno, no mencionaba sobre el... escucho a ninguno. No sé si mi micrófono está abierto, mi volumen está amplio. ¿Me escuchan, colegas? ¿O he estado un rato hablando yo solo? Sí se le escucha, también al compañero se le escucha. Se escucha bien. Gracias, muy amable. Bueno, les voy a explicar de manera general. Perdón, sí, tal vez estabas hablando y no te escuchaba, pero gracias de todas maneras. Oscar, gracias. Gracias a José y a
Catherine, que también respondieron, y a Yasmin. Bueno, miren. Ya con esto tenemos el material, ya hemos cubierto el material del módulo 2. Como proyecto grupal, o el que lo quiera hacer individual, o menos de 5 personas, que también se permite, yo les voy a alojar mañana o más tardar el lunes un caso. ¿Cuál va a ser el caso? Yo le voy a dar el perfil de un puesto, de una posición que vamos a buscar, una posición X, contador, financiero, administrador, tecnólogo, mercadólogo de servicio, lo que sea, y le doy la descripción de todo el perfil de esa persona. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a construir las preguntas que tienen que ver con la entrevista conductual por competencia. ¿Por qué no la entrevista básica? Porque una entrevista básica o preliminar tiene 4 preguntas. Tu experiencia, tu aspiración salarial, dónde vives y algún otro detalle. Entonces yo prefiero que nos enfoquemos en la entrevista conductual. Estas preguntas que están ahí son básicas, es decir, son bases mejor, no son básicas, son bases. ¿Qué esperaría yo? Que la entrevista tenga al menos 15 preguntas. Ahí yo les di 18, pero vean que hay como 100 preguntas. De todas esas preguntas, ustedes pueden tomar algunas, claro, pero me gustaría que no las copiaran todas y las pusieran en el trabajo, porque no estamos haciendo nada. Me gustaría que tal vez de alguna pregunta que yo les doy de ejemplo, la reformulen y salga una nueva pregunta conductual. Esa es la idea. ¿Cómo se hacía esto antes? Esto se hacía cuando era presencial el diplomado. Yo me convertía en el entrevistado y ustedes en los entrevistadores. Y se daban 5 minutos a cada persona y se grababa la sesión para que me formularan a mí las preguntas, las que ustedes quisieran. Entonces, no me evaluaban a mí, sino que evaluábamos al estudiante, al participante. Pero luego lo intenté que cada uno enviara o cada equipo enviara un video, pero de verdad, les soy honesto, hay personas que no saben manejar un video o no tienen herramienta, hay otros que sí. Entonces tenía personas que me enviaban un video por WhatsApp, otros me enviaban un audio, otros me enviaban un MP4 muy elaborado, otros me enviaban un enlace a su canal de YouTube. Entonces se me complicaba teniendo tantas fuentes o algunos me enviaban un correo con las preguntas. Entonces he decidido que formulemos las preguntas, pero con esa condición, que no sea una copia fiel y exacta de las que yo les doy. Si hay algunas que dicen, esta la voy a tomar, está bien, pero que yo diga, caramba, se las copió todas porque hay muchas preguntas que hacer. Y yo les voy a dar el caso, yo les voy a dar un perfil de la persona, entonces ese perfil los va a ayudar a ustedes a construir preguntas de tipo conductual. Si yo les alojo eso el día domingo, mañana, o el día lunes como muy tarde, vamos a suponer que se lo coloco mañana. Entonces voy a dar chance hasta el 20, es decir, hasta el próximo lunes 20, para que lo alojen. Solo me gustaría recordarles, no olviden que hasta ahora el único trabajo pendiente que ustedes tienen, por decirlo así, es el ensayo del módulo 1. Y ese ensayo del módulo 1, déjenme ver, hasta hoy, a las 11:55 de la noche, tienen chance. En este momento solamente lo han entregado 30 personas. Como hay algunos que es posible que no lo hayan podido entregar por alguna razón, en este momento voy a hacer una excepción y lo voy a extender hasta mañana domingo. Ya lo estoy extendiendo hasta mañana domingo para aquellas personas que por alguna razón, sin caer en detalles en qué razón, no lo han podido terminar. Entonces lo puedan terminar mañana hasta las 11:55 de la noche. Es decir, hasta la medianoche. A ver, solo estoy viendo que se actualice y ya está actualizado. Ensayo número 1, 12 de febrero, 11:55 de la noche. Es decir, que no tienen hasta hoy, sino también hasta mañana. Voy a darle la palabra por acá que me levantó la mano. ¿Quién me levantó la mano por acá? Ya va, que no veo. Bueno, voy por orden. Me la levantó primero Cristian, después Paola y luego Arelit.
En ese orden, por favor. Cristian, Paola y Arely. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una consulta. Fíjese que yo alojé el ensayo en la plataforma, Ujú. pero yo veo que al alojar el ensayo, como que lanza una serie de procesos, ¿verdad? Que dice, una serie de pasos, mejor dicho, que dice en proceso, enviada y corregida. Entonces yo, bueno, he estado revisando estos días y he visto que siempre como que se queda cargando. Aparentemente la tarea me aparece como que se envió, ¿verdad? Pero cada vez que me meto a la plataforma, siempre aparece la barrita como de carga, por decirlo así. Entonces me queda la duda si se mandó la tarea o no se fue. Hagamos algo. Como ya estoy en la plataforma, dame tu nombre completo, por favor. Ah, vaya. Cristian Alexander Platero Ayala. Platero. No, ya está enviada, solo que no la he corregido. Pero Ah, ya aquí vaya. está, dice sin calificar enviada el 5 de febrero. Pero Ah, ya está. vaya, Ya. vaya. De acuerdo. Como le digo, hay algunos que me falta revisar. Bueno, gracias, licenciado. Bien, de nada. Paola. Hola, buenas noches. Yo también tengo una consulta. En la plataforma donde hacemos la lectura salen evaluaciones. Entonces, en la evaluación 1, a mí no me da la opción para poder responder las preguntas. No sé si es problema del sistema o les pasará a todos o solamente a mí. ¿Cómo puedo hacer? No, te explico. O les explico a todos, a Paola y a todos. La universidad, como parte de la metodología, si ustedes ven en el módulo 1, hay en azul algo que dice módulo 1, hay un objetivo, una metodología, y luego dice contenido virtual. Esa información que está ahí, yo la he preparado y se aloja como lecturas complementarias. Todo lo que sea tareas o contenidos que estemos discutiendo acá, lo encuentran en la columna de la izquierda donde dice módulo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Lo que dice a la derecha, contenido virtual del módulo 1, 2, 3, es, digámoslo así, lecturas complementarias. Yo les recomiendo que lo lean, pero yo de ahí no tomo evaluación, yo de ahí no digo lea tal cosa, sino que es como un complemento que da la universidad dentro de la plataforma digital para que el estudiante pueda también tener allí insumos de lecturas, de bibliografías, de material, etc. Ok, gracias. Bien, Paola. Creo que después había dicho que más. Alejandro era, no sé si Alejandro. Hola, era yo, no sé si me logra escuchar bien. Sí te escucho, pero no me había visto. Hola, hola. Adelante, adelante, adelante. Sí, yo tenía la mano, pero se la bajé. Yo solamente quería preguntar si dentro del documento de las preguntas solamente serían las 15 preguntas que usted nos está pidiendo o dentro del caso también vendrían otros lineamientos para incluir. Sí, claro. Buena pregunta porque yo les voy a entregar un caso y ahí van a ver, digamos, unas pautas, como por ejemplo, colocar una breve introducción de qué es una entrevista conductual por competencias, cuál es el objetivo de esta entrevista, ¿verdad? Incluso luego vendría el cuerpo principal que serían mínimo 15, el que quiera colocar más, coloca más. Y luego podría venir digamos, una conclusión como que cuál fue el objetivo principal de haber desarrollado esta entrevista. ¿Por qué? Porque en las organizaciones eso al final se puede convertir en parte de la información y insumos de los manuales de trabajo, pues, o sea, donde se dan las pautas de cómo se trabaja. Pero sí, a tu pregunta, ahí va a haber una pauta de algunas cosas que hay que agregar. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Sí, yo, licenciado, solamente quizás corroborando también, así como Cristian, que yo le mandé un correo que debe tener dificultades con la plataforma. Solo quiero corroborar que sí recibió esta subida en la plataforma mi ensayo para la semana pasada. Alejandro Monroy. Sí, correcto, Monroy López Jorge Alejandro. A ver, Monroy López. Igual, enviada sin calificar. Ok, perfecto, muchas gracias, licenciado. De nada. Creo que Yasmín levantó la mano o ya me habló, no lo sé.
Sí, en mi caso serían 2 preguntas. La primera de ellas sería, ¿cómo sería la distribución de los casos? En este caso, algunos tenemos grupos y si es que se le enviaría a usted los grupos para que nos haga llegar los casos y a través de qué plataforma, ¿verdad? Y la segunda pregunta, sería para subir el trabajo o los trabajos a la plataforma. Si digamos el trabajo, sí, el trabajo sería en grupos de 5, si las 5 personas subiríamos el trabajo, el mismo trabajo los 5, o una sola persona enviaría el trabajo. Esa sería mi pregunta. Bien, Yasmín y colega, buena pregunta porque me ayuda el recordatorio. Ustedes cada vez que yo le diga tienen un proyecto se van a tareas. En tareas, ahí le identifico tarea tal, módulo tal. Ahorita tienen solo una que dice ensayo módulo 1. Mañana o más tarde el lunes van a tener proyecto, entrevistas conductuales, módulo 2. Entonces ahí cuando le den clic, llegan a un documento en Word. Y ahí está, digamos, todo el detalle de la explicación de lo que hay que hacer. Ahorita les he dado como un general, ¿verdad? Entonces ahí va a estar el cargo, él o los cargos que queremos entrevistar, que hace, todo. Prácticamente van a tener ahí un descriptor de puesto. Entonces, eso les sirve a ustedes para formular las preguntas, pero también hay datos como, por ejemplo, debe llevar una introducción, se recomienda espaciado tanto, tipo de letra, eso que es algo más de adorno, ¿verdad? Entonces, supongamos que Yasmín y 4 personas más lo van a hacer en equipo y decidieron y lo hicieron. Repito, INSAFOR, que es el patrocinador económico financiero de este proyecto de diplomado, de Gestión del Talento Humano y Desarrollo de Competencias a través de la Universidad Francisco Gaviria, exige que no importa si yo lo hice individual, en grupos de 2, en grupos de 50. Cada persona de manera individual que esté en el equipo aloja su trabajo en la plataforma. Entonces, Paola va a subir su trabajo. Paola trabajó con Yasmín, Yasmín sube el mismo trabajo. Paola y Yasmín trabajaron con Alejandro Monroy, Alejandro Monroy sube su trabajo. Paola, Yasmín y Alejandro trabajaron con Cristian, pues Cristian lo sube. Y Paola, Yasmín, Alejandro y Cristian trabajaron con Oscar, pues Oscar sube el mismo trabajo. Porque el INSAFOR audita por persona, por participante. El INSAFOR no va a entrar a ver las preguntas. El INSAFOR no va a ver si yo le extendí un día, 2 días el tiempo. El INSAFOR va a ver que hay una tarea en el módulo 2 que ya se acabó la fecha y debe haber una persona con un trabajo. Incluso el INSAFOR, yo incluso digo, bueno, le voy a dar un último chance. Mira, hoy termina el proyecto y mañana hay que entregarlo y yo le extiendo un día. El INSAFOR lo que quiere es que cada persona haya pasado por la plataforma. Entonces, si lo hacen individual, lo alojan. Si lo hacen en grupos de 2, 2 personas lo alojan. Si lo hacen en 3, 3, 4, 4 o 5, 5. Pero siempre de manera individual, aunque trabajen en equipo. ¿Ok? No sé si eso queda totalmente claro. Sí, licenciado, queda claro. Excelente. De todas maneras, cualquier consulta, por supuesto que estamos a la orden, ¿ok? Bien, ¿alguna otra pregunta, colegas? Ojo, le voy a dar un dato, que es lo que normalmente la mayoría de los participantes hace. Colocan preguntas, trabajan en el área de recursos humanos o no, o incluso algunos se van al área de recursos humanos y le piden orientación del tipo de, oye, ¿cuáles son los cargos que aquí tú aplicas en entrevistas con tu? Bueno, mira, a los contadores, a los operadores, o algunos que trabajan en recursos humanos fortalecen su área haciendo este trabajo para su empresa. O sea, yo no, incluso algunos me dicen, mira, Roberto, tú me diste un caso para un contador público, pero yo lo hice en mi empresa y lo hice para operarios, porque los operarios tenemos muchos problemas conductuales. Está bien, a mí no me importa el enfoque del cargo. A mí lo que me interesa es que las preguntas sean de orden conductual, que se asocien a competencia. Eso es lo que quiero. O sea, que tienen esa libertad. No los restringo de que tiene que ser así. Yo les doy un modelo para aquel que de repente me dice, mira, Roberto, yo no trabajo en recursos humanos, yo trabajo en administración
y voy a tomar tu caso. Y algunos me dicen, mira, Roberto, yo no trabajo en recursos humanos, yo trabajo en administración, pero lo voy a hacer para un cargo de administración. Pues hágalo. Yo lo que quiero es ver en las preguntas, más nada. Así que tienen esa libertad, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario, colegas? Bueno, ya para cerrar, porque me pasé 4 o 5 minutos, recordarles que la semana que viene vamos a empezar el módulo 3, que es referido a plan estratégico de desarrollo y capacitación. Igual dura 2 semanas. Igual van a tener un proyecto de hacer un plan de capacitación, pero eso va a ser para después. No nos centremos ahorita en eso. Solo que igual ya mañana domingo, si Dios quiere, el lunes tienen en la plataforma la información, el manual, la presentación, algunos videos, un paper que subo, material complementario de lectura. Así que bueno, les agradezco bastante su tiempo, dedicación. Creo que había dudas y me siento satisfecho porque espero que se hayan aclarado. Cualquier otra consulta, en la medida de la rapidez que pueda, responderé por el WhatsApp. Si hay alguna persona que no esté todavía por alguna razón en el chat de WhatsApp, ¿cómo es que es mi número? Se me olvida. Le voy a colocar otra vez el número para que si hay alguien que no lo tenga, me escribe y yo con todo gusto. Aquí está mi número, 72. Así que cambié de número, el número se me 7281-5384. Este es mi número. Me escriben por ahí, se identifican. Ustedes son grupo 2, acuérdense, porque son el grupo de las 6 de la tarde. El grupo 1, que es el de las 5, es otro. Entonces me dicen, soy del grupo 2, me gustaría estar en el WhatsApp, porque el WhatsApp es una forma rápida de comunicar. Ahí le dejé el número. Por lo demás, colegas, les agradezco mucho. Los que van a cenar, les deseo buen provecho. Y como siempre, cuídense mucho y vayan con Dios. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Feliz noche. Cuídense. Muchas gracias. Feliz noche. Igual, cuídense. Feliz noche.